Decís que puede haber una delgada línea entre darle un seguimiento a un cliente y saturarlo de mensajes. ¿Cómo balanceás eso? ¿Cómo sabés cuándo frenar? Hola, soy Mati, founder de Pulpo, y hoy estoy con Mercedes. Es un gusto tenerte. Bueno, ¿cómo fue tu inicio en la industria inmobiliaria? Mira, fue un poquito por la necesidad de reinventarme. Yo estuve muchos años con una comercializadora, entonces finalmente me dedicaba a ventas y en pandemia cerró mi empresa. Entonces me capacité, dije si podía vender muchas otras cosas, ¿por qué no intentarlo? Y me encantó. ¿Dónde empezaste? ¿Cómo elegiste dónde comenzar? Yo entré directamente a Diamond House y la verdad es que de ahí me seguí. O sea, no me detuve a cuestionar si era lo mío o no y creo que he salido bastante bien. Bueno, y de todas las experiencias que viste ya en estos 2, 3, 4 años, ¿cuál fue tu experiencia que más valor te ha aportado? Yo te diría que son dos, o sea, que me marcaron. Mi primera venta, definitivamente, o sea, no se compara con nada. Claro. Y la primera operación que se me cayó, porque me enseñó que tenemos que tener esa tolerancia a la frustración, porque llega a pasar. Entonces también es importante saber darle la vuelta a la página y seguir. Bueno, hablando un poco de la tolerancia a la frustración, ¿qué habilidades vos aprendiste y considerás que son clave en esta industria? Mira, he aprendido que yo diría que son tres que son claves. Una es la capacidad de ser muy organizado. Y a veces es difícil en el día a día porque todo el mundo te habla, te escribe, quieren respuestas rápidas. Entonces, mantenerte organizado. Dos, saber dar seguimiento, sin pasar esa línea muy fina entre ser intensa y dejarlos, ¿no? Y yo creo que la tercera es saber escuchar. O sea, muchas veces estamos acostumbrados a hablar, pero es más importante entender qué necesita mi cliente. O sea, identificar cuáles son sus necesidades y sobre eso para acompañarlos y darse ese seguimiento. De hecho, en Pulpo hablamos mucho de que la diferencia entre los brokers que creo que les va muy bien como a vos y quizá los que vemos que no tanto, son los que entienden que cada lead que le entra es oro y que hay que seguirlo hasta que te diga que compró. Hasta que te digan que no o hasta que cierres con ellos. O sea, yo creo que tienes que tener muy claro eso. Y siempre dar seguimiento. Ok. Y contanos, ¿tenés algún caso, algún ejemplo en el que le diste seguimiento y ese seguimiento que parecía que se caía la operación terminó en buen puerto? Mira, te voy a contar un caso de un seguimiento de largo plazo, que a mí me parece muy, muy valioso. El no desaparecerte de la vida de tus clientes. Fue una cliente que venía de Guadalajara y que llegó a la Ciudad de México porque iba a abrir su negocio aquí. Entonces, inicialmente ella lo que quería era rentar un departamentito, era una cosa chiquita, y se iba de regreso a Guadalajara. Entonces, el seguimiento fue un poco difícil porque fue incluso tener citas por videollamada, y le acabé rentando ese departamento. No fue la gran cosa. Pero, ¿qué saqué de ahí? Le di seguimiento varios meses después de decirle, ¿cómo va tu negocio? ¿Ya estás adaptada? Y entonces me habló un par de meses después y me dijo, ahora ayúdame a conseguir un showroom, ayúdame a conseguir mis oficinas, y le acabé encontrando unas oficinas en Reforma, preciosas, y después de mantener esa relación de confianza, le acabé buscando un segundo departamento para que le quedara más cerca de sus oficinas. Entonces ya es un cliente recurrente y fue por estar ahí presente. O sea, vos hablas no solo del seguimiento con el cliente antes de concretar una operación, sino la importancia de que ese cliente siempre va a volver y que el que renta va a volver a rentar y que en general cuando nos dan un buen servicio, siempre partiendo desde esa base, van a querer volver a trabajar con vos. Exacto. O sea, finalmente este negocio, somos un negocio de servicio al cliente, y el mantenernos presentes con ellos, tanto en el día a día, de dar ese seguimiento puntual de documentación, bueno, ¿qué te digo? Pero también el estar presente y saber qué puede necesitar después mi cliente. ¿Y qué otras recomendaciones das? ¿Cuáles crees que son estrategias claves para dar un buen seguimiento? Estrategias claves. Uno, el manejo de la agenda. O sea, yo creo que eso... Volvemos a la organización. Organización. Finalmente se resume en eso.
También lo que te comentaba al principio, el escuchar a tu cliente, para mí es algo que ha sido valiosísimo, o sea, desde entender qué necesitan, qué buscan, su estilo de vida, dónde está el colegio de sus hijos, o sea, cosas hasta que parecen no tan importantes, pero que creo que sí lo son, ¿no? Saber cuánto se llevan en llegar a su oficina o cosas así, entonces para hacer una búsqueda mucho más claro, tratar de entenderlos a ellos, cómo es su vida. No, y lo que decís un poco, nosotros muchas veces hablamos de bloquearse horarios para esos seguimientos, ¿no? Si uno dice, bueno, cuando me sobre un rato voy a hacer seguimiento, no pasa nunca, pero agarrar y decir, los martes y los jueves de 9 a 10 de la mañana me voy a sentar y voy a hacer seguimiento. Concretamente, en mi caso, o sea, tengo un problema con los horarios y me despierto muy temprano. Pero esa hora, como de las 6 a las 7:30 de la mañana, que me siento con mi café, me siento a ver pendientes. Y a lo mejor no a esa hora no les voy a mandar un WhatsApp y no les voy a intensiar, pero sí puedo mandar un correo, sí puedo hacer una revisión de precios de mis propiedades, o sea, cosas así. Sí, entonces todos los días. Claro, entonces la capacidad organizativa regularmente, y aparte ya eso, en tu caso es natural, pero tener bloques en los que uno hace eso y no simplemente que dice, no, bueno, cuando tengo un rato me meto y veo qué hay, porque no pasa nunca eso. Totalmente, agendártelo. Creo que hasta eso te tienes que agendar. Bueno, y decís que puede haber una delgada línea entre darle un seguimiento a un cliente y saturarlo de mensajes. ¿Cómo balanceas eso? ¿Cómo sabes cuándo frenar? Mira, creo que un poco es sentido común y también los clientes te van dando la pauta. O sea, cuando un cliente te da esa entrada, por llamarlo de alguna manera, de continuar con la comunicación, ya sea por un WhatsApp o ya sea que quiere una llamada, creo que es nuestra obligación continuar esa comunicación. En cuanto al cliente sientes que te está poniendo un alto, darle un espacio, darle unos días a veces, y es una línea muy fina, o sea, como que lo vas aprendiendo. Sí, hay que tener medir. ese pulso y cometer algunos errores. Y aprendes de muchos errores, exactamente. ¿Y cuál es el mayor reto en ese proceso de seguimiento que te has encontrado? Lo que te decía a veces, o sea, lo del día a día, o sea, que a veces te saturas porque o tienes demasiadas citas o llegan muchos leads que no necesariamente todos te contestan, ¿no? Entonces, aprender a filtrar eso, aprender a organizar mi tiempo y también creo que el mayor reto es ganarme la confianza de mi cliente. O sea, si hago bien mi trabajo de ganar esa confianza, de convertirme realmente en su asesor, porque pues para eso me buscan, ¿no? Para que sea yo ese consejero en cuestión de inmobiliaria. Entonces, si haces bien eso, yo creo que el resto se va dando. Bueno, nosotros en Pulpo muchas veces hablamos de que ya no nos ayudamos a encontrar una casa, sino que nos volvemos su asesor, su experto inmobiliario. Y creo que es súper importante lo que decías de entender dónde van al colegio los hijos, cuánto tiempo tiene el trabajo. O sea, tratar de no simplemente mandar propiedades, sino entender qué es lo que necesita. Entonces, ¿cómo te aseguras de poder identificar esas necesidades de cada cliente y cómo te vas adaptando? Porque cada cliente es un mundo. Fíjate que creo que empieza desde ese primer contacto. O sea, el primer contacto en general ha sido por WhatsApp, ese mensaje rápido que ya tenemos precargado, pero es básico con el que te contesta luego, tener una llamada o muchas veces en esa primera cita, o sea, agendamos una cita y tomarte el tiempo de llegar con ciertas preguntas preparadas en tu cabeza para conocer esas necesidades y esa primera impresión, pues tienes una oportunidad, ¿no? para hacerla. Entonces es muy importante llegar bien preparado y dar esa confianza, ¿no? O sea, de decir, estoy aquí para asesorarte de principio a fin y acompañarte en este proceso, entonces creo que va por ahí. ¿Y cuáles son las preguntas que para vos todo asesor debería hacer a un cliente nuevo la primera vez que se encuentra con ellos? Mira, son varias, pero yo creo que es muy importante delimitar qué está buscando, porque a veces llegan como con una idea muy amplia, ¿no? De es que podría ser casa, pero podría ser departamento, pero puede ser townhouse y puede ser desde Santa Fe hasta, no sé, Lanzures, ¿no? Entonces le digo, primero delimitar qué buscas,
en dónde lo buscas, porque hay clientes que te dicen, es que busco pues, en el sur, ¿no? Le dices, no, espérate, dame una colonia o dos. Esas son preguntas básicas. Y cosas, o sea, preguntarle qué es imprescindible para ellos, o sea, qué es algo que tiene que tener sí o sí la propiedad que buscan o la oficina que buscan o lo que estén buscando. Y presupuesto, que es bien importante que tengan claridad de su presupuesto y hasta cuánto es lo máximo que podrían llegarse a subir. Y te agregaría la urgencia, ¿no? O sea, y no sé cómo, si alguien te dice que quiere ya una casa o si está mirando para mudarse en los próximos 6 meses, vos, ¿cómo cambiás el trato? ¿Al de 6 meses le decís hablamos en 5 o ya empezás a buscarlo? Fíjate que me faltó una pregunta clave. ¿Cómo vas a adquirir la propiedad? ¿No? O sea, esa es de las primeras que siempre hago, porque tienes que saber si tu cliente está listo para comprar en ese momento, si ya o vendió su propiedad o ya tiene un crédito aprobado o tiene los recursos. En caso que sí, pues obviamente es un cliente al que le das toda la atención y toda la prioridad. En caso que veas que le falta vender para poder comprar, que le falta empezar a ver lo del crédito, no soltarlo, porque también es un cliente que puede tener, o sea, un cierre en un par de meses. Y yo lo que he hecho mucho es que me agendo la tarea en un mes y la voy corriendo otro mes y así. Y una llamada al mes de ¿cómo vamos? ¿Estás listo? Mira, vi esta propiedad interesante, pero no les agendo citas todavía hasta que sienta que están más listos. Ok, entonces a la hora de conocer un cliente, vos decís que lo primero es entender bien qué están buscando, entender qué presupuesto tienen, entender cuándo se quieren mudar y entender qué condiciones, si tienen que vender una casa. Con eso ya te vas con una buena idea de si este es un cliente, qué es lo que busca y ya le podés hacer una búsqueda. ¿Alguna cosa más que me esté faltando? Creo que no, o sea, creo que es eso, saber escuchar también. Si te mencionaron que les gustan los perros, que tengan un parque cerca, cosas así que Claro. pueden agregarle valor, Las ¿no? particularidades. Exacto, ya algo muy específico, pero creo que con esas está cubierta, digamos, la búsqueda para que sea una búsqueda más efectiva, pues más aterrizada y con más probabilidades de éxito. ¿Y qué cosas en esa primera reunión haces o qué recomendaciones darías a un broker que haga para generar confianza, para posicionarse como el mejor experto? Llegar bien preparado, llegar presentable, o sea, no siempre ayuda, y tener esa empatía de relacionarte con ese cliente. O sea, hay clientes más reservados, hay clientes más callados, pero en general, si sabes escuchar, encuentras la forma de entablar una comunicación más clara, más directa, más de confianza. O sea, en vez de llegar con un discurso, llegar a escuchar y adaptarse un poco a lo que te están diciendo. Bueno, me imagino que también te encontraste con clientes que son desconfiados, que desde el día que ya levantan una barrera y no quieren encontrar ese punto. ¿Qué estrategias has desarrollado y recomendás para generar confianza? Sí, definitivamente no basta con llegar y decirles que soy tu asesor y estoy muy preparado. A mí me ha ayudado mucho el transmitirles que soy parte de un equipo. O sea, que me respalda una empresa, que me respalda un equipo donde hay expertos en cada una de las áreas. O sea, que no lo hago todo sola. Que es una empresa que lleva años en el mercado y que finalmente nuestra mejor carta de presentación es la experiencia y la reputación profesional que ya hemos construido. Claro. ¿No? Entonces, que no vamos a poner eso en riesgo y que por eso siempre pues, tratamos de dar el mejor servicio posible. O sea, para quienes sean parte de una marca, para quienes sean parte de Pulpo, de Diamond House, de una marca, siempre apoyarse en ese respaldo, que es verdad que en una ciudad donde hay muchísimos asesores, algunos que son muy profesionales y otros que no tanto, poder diferenciarse con la marca que uno tiene y ser parte de una marca suma mucho. Bueno, ¿cuáles son los retos comunes que enfrentás en ese proceso y cómo los abordás para garantizar el éxito de la transacción? Mira, uno de los grandes retos es en la parte de los clientes que buscan una propiedad, es que a veces llegan con expectativas poco realistas, ¿no? O sea, que a lo mejor con el presupuesto
que te dice que traen, pues no van a encontrar algo como lo que se están imaginando. Entonces, a veces eso puede ser muy complicado, pero bueno, siendo muy diplomático, creo que es posible aterrizar, ¿no? De qué zonas, qué propiedades, qué tipo de oferta hay. Y por el otro lado, también es un reto enorme cuando te confían una propiedad a vender. Y pues también la gente a veces tiende a tener esa idea de es que el departamento de la abuela vale millones, ¿no? Y a lo mejor ya no necesariamente. Y es súper importante apoyarte, o sea, los números no mienten. Y el saber hacer un análisis de mercado, el saber hacerles un comparativo, ayuda mucho a concientizar de que el mercado dicta los precios, no lo que yo creo que vale. Entonces, creo que eso es... Justo tocaste en un tema que me parece que pasa mucho, que es que esta es la casa donde crecí, esta es la casa que era de mi abuela, esta es la casa... Hay un valor sentimental en muchos casos en una venta y eso la gente lo ata a un precio. No, esta casa no puede valer tampoco porque mi abuela creció... Bueno, algunas estrategias que te hayan servido, aparte de hacer una evaluación de mercado. ¿Qué puede hacer un asesor para ayudar a que el cliente entienda? Bueno, alguna vez me llevé al cliente a ver propiedades. El Okay. que quería vender, sí la llevé. Propiedades parecidas. Sí. Le dije, mira, esto hay en el mercado, ¿no? Y sí le ayudó mucho. Claro, ahora con la herramienta esta que hay de evaluación, es una gran ayuda porque es súper gráfica. Entonces, te ayuda mucho a ubicar. Lo llevas a ver propiedades virtualmente desde la plataforma de Pulpo. Exactamente, sí. Claro, me parece muy buena estrategia. Bueno, por último, 3 consejos que le darías a cualquier asesor inmobiliario. Sean organizados, no se rindan, porque, es muy difícil al principio. O sea, yo que no venía del mundo inmobiliario, los primeros meses yo decía, no, bueno, me voy a morir de hambre. Pero si eres perseverante, número 1, organización. Número 2, perseverancia. Y pues la 3, aprendan a darle la vuelta a la página. Sí. Tolerancia a la frustración. Sí, es que sabemos, a todo el mundo se le caen operaciones grandes, se les han caído. Y en lo que decís, creo que la perseverancia y la organización van de la mano. Es difícil poder estar encima de tus clientes y darles ese seguimiento si no te des ese orden. Totalmente. Así que bueno, Mercedes, muchísimas gracias por el tiempo y por estar con nosotros. Creo que ayudó muchísimo y espero que ayude mucho a nuestros Gracias a ustedes.